hemos alcanzado a abrigar algo más. Vamos a empezar a grabar ahora entonces la clase. Bien, a ver, lo que decíamos entonces, ¿no es cierto?, era que la empresa, habíamos quedado en el cuento a la altura de los años 80 aproximadamente, eh, y probablemente ahí en ese punto describimos el caso de un par de iniciativas legales, si quieren, ¿cierto?, algunos cambios importantes que se empiezan a producir, que empiezan a producir cambios principalmente en la cuestión tecnológica. A principios de los años 80, ¿no es cierto?, se producen cambios importantes en la legislación internacional que tenían que ver con algunos autores lo llaman ciclos tecnoproductivos. ¿Okay? Los ciclos tecnoproductivos tienen que ver con los procesos de obsolescencia de los productos que se entregan al mercado, y que en la década de los 80 empiezan a hacer crisis, empiezan a verse involucrados en cambios muy potentes. Hacia finales de los años 80 ya este proceso, yo diría, está maduro, y se da origen, si se quiere, a un ciclo muy importante que se dio en llamar la nueva economía, en el caso norteamericano. En la actualidad se está hablando más bien de la economía del conocimiento. Y de nuevo, hay ciertos aspectos que se agudizan en ese caso. Es decir, en la actualidad se habla, por ejemplo, qué sé yo, de la gran fábrica mundial, el caso de China, no sé si, como que hay una división internacional del trabajo, mientras Europa está principalmente concentrada en la producción de tecnología, de servicios. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, se está más bien desarrollando tecnología, y en China se están fabricando. ¿Okay? Hay hasta un chiste por ahí, ¿no es cierto?, que dice, mire, lo que los europeos inventan, ¿no es cierto?, los norteamericanos lo fabrican y los chinos lo venden más barato. ¿Okay? Eso, si se quiere, ¿no es cierto?, es un poco un extremo, ¿no? Yo diría, estamos en un ciclo bastante extremo de esta idea que surge, como les digo, a principios del siglo XX, hacia los años 25, ¿no es cierto?, que con el caso de General Motors. En la actualidad es muy difícil distinguir un producto de una empresa o de otra. Probablemente si ustedes tienen, qué sé yo, un teléfono celular, por ejemplo, se van a dar cuenta que dependiendo de la marca del teléfono celular, ustedes pueden encontrar una réplica exacta, ¿no es cierto?, pero que tiene otra marca. Si ustedes ven un computador, se van a encontrar con que en realidad los componentes internos son de cualquier otra marca también. Prácticamente cualquier producto, no sé si tiene esa incorporación de distintas empresas que se vinculan a través de contratos a lo largo de todo el mundo. La historia no termina ahí. Yo diría que hacia los años 80, a mediados del año 80, hay otro cambio muy importante, ¿okay? Que es el reporte Brundtland. ¿Alcanzamos a comentar algo sobre ese asunto? ¿O no? ¿Nada? Bueno, en el informe Brundtland, ¿no es cierto?, aparece por primera vez, ¿no es cierto?, el concepto de desarrollo sustentable, o sostenible. Ahí las traducciones son bastante diferentes. Y eso muestra un problema que se venía ya también acumulando durante muchos años. ¿Okay? Ya hacia finales de los años 70, principios de los 80, en Europa, por ejemplo, ya se habían producido protestas públicas por situaciones ambientales, por contaminación, básicamente. Ya estaba la preocupación por la sostenibilidad del desarrollo. Ya hacía mucho rato que ya se estaba observando los problemas con la capa de ozono, en fin, una serie de problemas ambientales, ¿no es cierto?, que estaban siendo críticos a esa altura del partido. El informe Brundtland, en ese sentido, no es mucho más que la consolidación de una preocupación global en ese momento. Y eso produce un cambio que también es importante. ¿Okay? Hoy día, yo diría, a pesar de que las corrientes ecológicas, ¿no es cierto?, ambientales, que es un poco el tema de ustedes, yo diría, no están muy ordenadas todavía, hay todo un conflicto, ¿no es cierto?, con la ciencia propiamente tal. Hay ciertos conceptos, ¿no es cierto?, que son incluso bastante contraintuitivos con el derecho moderno, diría yo.
y que hacen que esta cosa, ¿no es cierto?, yo diría, no está muy ordenada todavía. Eh, yo estoy trabajando justamente ahora con un grupo de investigadores europeos, ¿no es cierto?, en que se están revisando algunos conceptos, y en realidad en este tema, yo diría, se está cuestionando incluso la pertinencia de la ciencia, el reduccionismo científico, ¿no es cierto?, que se ha dado a llamar. La cuestión ambiental es un tema complejo, y complejo no es que sea complicado, ¿no es cierto?, significa que es una cuestión que no puede verse de manera aislada, no se puede ver fuera de contexto. Y eso significa, ¿no es cierto?, que en términos prácticos ahora, significa que casi todos los problemas ambientales tienen que verse en contextos amplios. Yo diría que incluso hay temas, ¿no es cierto?, que son paradigmáticos en ese sentido. O sea, que si yo ya hace ya unos 20 o 30 años atrás, ¿no es cierto?, se habla, por ejemplo, del caso de las cuencas de los ríos, ¿no es cierto? Las cuencas, ¿no es cierto?, ya no son vistas, ¿no es cierto?, como un problema de disponibilidad de agua, de un curso de agua, etcétera, sino que son más bien vistas como un ecosistema, con todas las complicaciones que eso trae, ¿ok? Desde el punto de vista empresarial, esta cuestión produce cambios importantes. Produce cambios importantes porque en el mundo entero, ¿no es cierto?, se empieza a ver el problema ambiental de una manera cada vez más relevante para el desarrollo. Yo imagino que ustedes han tenido profesores que les han hablado de este asunto, ¿no es cierto? No sé si debamos profundizar mucho en este asunto, pero la cuestión es que desde el punto de vista de las empresas, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido acá más bien es que nos hemos enfrentado a una serie de regulaciones, ¿no es cierto?, en la empresa, que hacen cada vez más exigente la precaución o el cuidado ambiental en los procesos productivos, en los procesos de gestión, ¿no es cierto?, en todo aquello que involucra el desarrollo de productos o bienes y servicios. En la actualidad, este es un tema que no se puede ignorar, ese es el punto de fondo. Para esto han surgido ciertos términos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el surgimiento del concepto del capital natural es una respuesta, si se quiere, ¿no es cierto?, a este problema. En síntesis, ¿no es cierto?, yo le diría, aquí lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es que las empresas, en lugar de abrirse, esto es en algún sentido una especie de choque, ¿no es cierto?, con la tendencia anterior. Las empresas, ¿no es cierto?, tendían a desintegrarse, ¿no es cierto?, es decir, a vincularse solo de manera contractual, ¿no es cierto?, sin preocuparse mayormente qué es lo que hace uno con otro. ¿Okay? Las consideraciones ambientales están produciendo, yo diría, el efecto exactamente al revés. Ha hecho que las empresas sean cada vez más responsables o más cuestionables por la integralidad de sus procesos productivos. Y eso significa, ¿no es cierto?, que las empresas ya no pueden externalizar tan alegremente, ¿no es cierto?, las funciones como lo hacían antes. ¿Okay? Si una empresa hoy día tiene una certificación 14.000 o lo que sea, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de certificación ambiental, bueno, tiene que asegurarse, ¿no es cierto?, que todos sus proveedores, ¿no es cierto?, tengan también el mismo nivel de acreditación o de certificación. Y eso de alguna manera también atenta contra la posibilidad de subcontratar procesos o servicios, ¿no es cierto?, involucrados en la producción. En la actualidad, ¿no es cierto?, como les decía, si ustedes ven un producto industrial, ¿no es cierto?, y ese producto industrial tiene algún tipo de norma, cumple cierto tipo de norma, bueno, toda su cadena de proveedores, ¿no es cierto?, también debe cumplirlo. ¿Okay? Más todavía, en la actualidad, ¿no es cierto?, hay una fuerte presión incluso por la responsabilidad empresarial post-venta. ¿Okay? Es decir, me imagino que ustedes lo han visto en la publicidad, en la actualidad, qué sé yo, empresas como Coca-Cola, por ejemplo, están promoviendo entre sus clientes el uso de envases retornables, que es exactamente lo contrario de lo que hizo la misma Coca-Cola, ¿no es cierto?, hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, que empezó a promover los envases no retornables. ¿Okay? Y el sentido de eso, ¿no es cierto?, es precisamente lo que acabamos de decir. La responsabilidad ambiental, la preocupación por el medio ambiente ha logrado introducir regulaciones mundiales, ¿no es cierto?, que obligan a las empresas a preocuparse cada vez más, no solo por sus cadenas de suministro, sino incluso por la
por las consecuencias que tiene, ¿no es cierto?, la producción de sus bienes. ¿Okay? Probablemente ustedes ya tuvieron curso de legislación ambiental. ¿Tuvieron curso de legislación ambiental o no? ¿Penchitos? Sí, pero tuve como 4 clases. La profesora era Eh, sí, no, realmente no se podría llamar clase porque no nos pasaron materia y lo que hicimos fue una exposición así como re chamullada para poder justificar el ramo, ¿no? y coeficiente 3. Coeficiente 3. Ya lo siento, chacho. No, o sea, bueno, a ver, todos los profes estamos teniendo hartos problemas con este asunto de las clases online, con las interrupciones de los ciclos de clases, qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, Fue el bueno, año pasado. no había Fue el escuchado nunca antepasado. hablar de una cosa como esa, ¿no es cierto? Sí, Pero... fue el año pasado, profe, presencial. ¿Ah? Fue el Ah, año pasado presencial. Ay, chucha, ya, ya, ¿qué quiere que les diga? No, lo siento. Eh, Mira, a ver, la legislación chilena, ¿no es cierto?, en ese sentido, este no es un curso de legislación ambiental, ¿no es cierto?, no podemos entrar en muchos detalles, digamos, pero probablemente ustedes tuvieron que evaluar, a ver, me imagino que saben lo que es un impacto ambiental. ¿Qué es un impacto ambiental? ¿Y qué es un daño ambiental? ¿Qué es un estudio o qué es una declaración de impacto ambiental? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de eso? Evalúa eh, los posibles efectos o daños que puede causar una empresa o un proyecto, o sea, un proyecto o una actividad al medio ambiente, ¿Y qué diferencia hay entre un estudio y una declaración de impacto ambiental? que el estudio estudia todos los componentes del proyecto o actividad y la declaración no es necesariamente si es que el, o sea, la actividad debe acreditar de que no causa un daño al medio ambiente. Ya, ya estamos pillados, ¿eh?, de conceptos, pero bueno. Eh, a ver, chiquitos, nuestra ley, ¿no es cierto? Nuestras leyes en ese sentido, yo lo pongo solamente como un ejemplo, ¿no es cierto? Eh, Nuestra ley es bastante imperfecta, ¿no es cierto? Y bastante laxa en muchos sentidos, ¿eh? No es de las leyes más estrictas del mundo, ¿no es cierto? Pero tiene los elementos centrales, ¿no es cierto?, que en realidad se están haciendo comunes en todo el mundo y de hecho surgen de recomendaciones de Naciones Unidas para el cuidado ambiental. De hecho, en nuestro país, si quería mantenerse integrado a la economía mundial, debió adoptar, ¿no es cierto?, un cuerpo legal, ¿no es cierto?, que le permitiera vincularse de manera responsable con el resto del mundo. Fíjense lo que estamos diciendo. Eso significa, ¿no es cierto?, que los acuerdos internacionales, ¿no es cierto?, que surgen precisamente a través de estos acuerdos de Naciones Unidas, informe Brundtland entre medio, ¿no es cierto?, se hacen obligatorios para los países. Eso es lo que está pasando en la práctica. ¿Okay? Esta coordinación internacional lo que está haciendo es promover leyes y normas internacionales que las empresas deben cumplir si es que quieren mantenerse vivas. ¿Okay? Esa es de hecho, es la gran crítica que se le hace a algunos países industriales como China, como India, ¿no es cierto?, que incumplen muchas de estas normas, ¿no es cierto?, y que sin embargo son admitidos en el comercio internacional sin mayores revisiones, ¿no es cierto?, por la importancia que tiene el mercado simplemente, ¿te das cuenta? Pero, pero en la práctica, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que significa la ley, ¿no es cierto?, en el caso chileno, ¿no es cierto?, cuáles son algunos de los rasgos esenciales de esta cosa. Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, es que todos los proyectos, ¿no es cierto?, que está categorizada, por supuesto, ¿no es cierto?, un kiosco no necesita hacer una declaración de impacto ambiental. Pero de hecho, ¿no es cierto?, hay una cierta cantidad de proyectos, ¿no es cierto?, que está entre ellos plantas industriales, generadoras eléctricas, procesadoras de distinto tipo, ¿no es cierto?, qué sé yo, siderurgia, ¿no es cierto?, todas aquellas empresas, está en un listado largo de empresas, que son empresas que producen ciertos impactos significativos en el medio ambiente, están obligadas, ¿no es cierto?, a presentar una declaración o un estudio de impacto ambiental si es que quieren iniciar actividades, ¿no es cierto?, o ampliar su tamaño de planta, o cualquiera de esas cosas, ¿ok? Yo hace poco estuve trabajando el año antepasado, ¿no es cierto?, en la ampliación, ¿no es cierto?, de una siderurgia para Enami, ¿no es cierto?, en Copiapó. Hicieron una ampliación de una siderurgia, ¿no es cierto?, y también requirió los estudios de impacto ambiental, y en este caso, además, este, bueno, Enami quería irse por la vía de la declaración simplemente. Pero a ver, no hay diferencias cualitativas entre un estudio y una declaración, ¿ok?
Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el estudio de impacto ambiental involucra la participación de la comunidad. Eso significa, ¿no es cierto?, que cuando tú haces una declaración que es aplicable para el caso de ciertas categorías de proyectos, pero menores. Ejemplo, que si en vivienda, por ejemplo, si tú quieres construir qué sé yo, un par de edificios, ¿no es cierto?, qué sé yo, que tengan 50 viviendas, por decirte algo, no estás obligado a presentar un estudio, estás obligado a presentar una declaración de impacto ambiental. Desde el punto de vista municipal, incluso tú tienes que presentar, qué sé yo, un estudio de impacto vial, no sé qué, serie de requisitos más. Entre ellos, un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental en ese caso. Si tu proyecto tiene más de 100 viviendas, ¿no es cierto?, entonces tienes que presentar un estudio de impacto ambiental. ¿Ok? Y eso significa, ¿no es cierto?, que tienes que involucrar la participación de la comunidad. ¿Ok? Esa es la diferencia básica, ¿no es cierto?, entre un estudio y una declaración, la participación de la comunidad. Eso tiene que acreditarse, ¿no es cierto? Es decir, la ley obliga a que la empresa, ¿no es cierto?, le pregunte a las personas, ¿no es cierto?, sobre los eventuales impactos que puede tener un proyecto. ¿Ok? Después de eso, ¿no es cierto?, la declaración, ¿no es cierto?, de impacto, o el estudio de impacto, ¿no es cierto?, te puede mostrar ciertos impactos significativos, ¿ok?, o no. Los impactos significativos, ¿no es cierto?, son aquellos que deben ser mitigados, ¿ok? Por ejemplo, qué sé yo, de nuevo, si tú estás construyendo un grupo de viviendas grande, ¿no es cierto?, qué sé yo, 100 viviendas, por ejemplo, bueno, y estás quitando para eso terreno, ¿no es cierto?, que era áreas verdes, o que era una zona rural, o cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto?, entonces tú estás obligado a incorporar medidas de mitigación, ¿ok? Y las medidas de mitigación pueden ser cosas como la arborización, ¿no es cierto?, de una zona, incluso cosas que no tienen nada que ver con la, ¿cómo se llama?, con la misma construcción de las viviendas. Podría ser, por ejemplo, qué sé yo, la adquisición de un montón de vehículos viejos, que son contaminantes. ¿Ok? La propuesta de medidas de mitigación, ¿no es cierto?, es una manera de minorar el impacto ambiental que ha declarado el propio estudio o la propia declaración. ¿Ok? Una vez que tú tienes hecho todo eso, ¿no es cierto?, entonces pasas a las autorizaciones, ¿no es cierto?, qué sé yo, a las comisiones regionales, qué sé yo, a lo que sea. No vamos a entrar en muchos detalles en este asunto, porque está lleno de detalles, ¿no es cierto? Uno de los problemas que está diciendo la Confederación de la Producción y el Comercio, ¿no es cierto?, es justamente, ¿no es cierto?, que uno de los problemas que tiene Chile, ¿no es cierto?, que tiene una ley que es muy litigosa, que no significa estricta, significa litigosa. Ya vamos a explicar un poquito más ese tema. Lo concreto, ¿no es cierto?, es que la norma, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, obliga a una cosa como esa. Un daño ambiental, ¿no es cierto?, es un efecto, ¿no es cierto?, que no fue declarado previamente. ¿Ok? Es decir, supongamos que si yo de nuevo, que hemos construido, que si yo, 200 viviendas, ¿no es cierto?, y que si yo, que habilitamos, no sé, 50 hectáreas de zonas forestales, ¿no es cierto?, que si yo, de arborización, y que si yo, ¿no es cierto?, y que hemos aprobado todas las etapas, ¿no es cierto?, y después ocurre, ¿no es cierto?, que si yo, que las 200 viviendas, ¿no es cierto?, por ejemplo, agotaron, qué sé yo, o destruyeron un ecosistema, ¿no es cierto?, para alguna especie muy, muy específica. Bueno, eso es un daño ambiental porque no estaba previamente declarado, no estaba previamente advertido, y por lo tanto no podía ser mitigado. ¿Ok? Eso es, desde el punto de vista legal, ¿no es cierto?, el daño ambiental. El daño ambiental es aquel impacto, ¿no es cierto?, que no ha sido previamente considerado, ¿no es cierto?, en la formulación o la ejecución de un proyecto. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en realidad no se está buscando, ¿no es cierto?, que los proyectos no tengan impacto. Lo que se está buscando, ¿no es cierto?, es que el impacto se reconozca, ¿no es cierto?, y que una vez que se reconozca, se mitigue de alguna manera. El daño ambiental es el impacto no declarado, ¿no es cierto?, y por tanto no mitigado. ¿Ok? Bien. Una cuestión, eso son rasgos legales, ¿no es cierto?, de nuestra legislación. Bueno, ese tipo de normas, ¿no es cierto?, en realidad es bastante común en todo el mundo. ¿Ok? Si se dan cuenta, eso significa, ¿no es cierto?, que en el caso de normas más estrictas, más complejas, ¿no es cierto?, ese proceso, ¿no es cierto?, puede ser bastante complicado. ¿Ok? Y por cierto, eso significa que las empresas no están dispuestas a correr riesgos. ¿Ok? No están dispuestas a correr riesgos ambientales, ¿no es cierto?, porque les salen caros. En casi todas las legislaciones del mundo,
está ocurriendo que las infracciones a las normas ambientales son lapidarias en la práctica, ¿no es cierto? Son ruinosas para las empresas, y normalmente una empresa que incumple ese tipo de normas, ¿no es cierto?, simplemente se pierde muchísima plata. Miren el caso Volkswagen, por ejemplo. Todos me imagino que saben, ¿no es cierto?, que si yo lo que pasó el año pasado, ¿no es cierto?, con Volkswagen, ¿no es cierto?, que se le pilló mintiendo, de alguna manera, ¿no es cierto?, en los test de emisión de contaminantes de los vehículos diésel que vendían en Estados Unidos, y en otras partes del mundo también, a todo esto. Bueno, la multita, ¿no es cierto?, que le salió es de 15.000 millones de dólares. Y retirar todos los autos que vendieron en el mercado. Y además retirar los vehículos, ¿no es cierto?, que venían con, que tenían el problema, digamos. No todos, digamos, los vehículos bencineros, ¿no es cierto?, qué sé yo, y algunos modelos no estaban sujetos a este problema, ¿no es cierto?, pero sí todos los vehículos que se sabían mentirosos, ¿ok? Es una montaña de dinero, ¿no es cierto?, y eso ha hecho, ¿no es cierto?, que Volkswagen, ¿no es cierto?, haya tenido pérdidas históricas estos últimos años, haya tenido que provisionar una cantidad muy grande de recursos para pagar indemnizaciones, multas y todo aquello que significa eso. Bien, la infracción a las normas ambientales se ha hecho tremendamente cara. No solo, pero no solo es la cuestión de las normas o las multas que se les puedan aplicar desde el punto de vista de la autoridad las que motivan este cambio en las empresas. En realidad, otra de las cosas que está ocurriendo, ¿no es cierto?, es que la gente está valorando cada vez más, ¿no es cierto?, la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de la actividad productiva. De esa manera, muchas empresas, ¿no es cierto?, hoy día publicitan sus cuidados ambientales, las normas que ellas mismas se autoimponen para cuidar el medio ambiente y para hacer que su producción sea sustentable. Y eso revela, ¿no es cierto?, un valor que proviene de la demanda, es decir, de los propios consumidores. ¿Okay? Me imagino que ustedes se han dado cuenta, los productos ambientalmente sustentables, ¿no es cierto?, son más caros que los productos normales, digamos, o aquellos productos que no tienen certificaciones. Ese más caro significa, ¿no es cierto?, que la gente, la demanda, ¿no es cierto?, la demanda del público directamente, está valorando, ¿no es cierto?, de alguna manera los equilibrios ambientales. Y eso, ¿no es cierto?, está produciendo una especie de autogestión, de automotivación, ¿no es cierto?, de las propias empresas para cumplir incluso más allá, ¿no es cierto?, de la propia ley, sus ciertos propósitos ambientales. ¿Okay? Hay muchísimas empresas, ¿no es cierto?, que tienen declaraciones de principio, eso es muy de la norma norteamericana, digamos, si se quiere. Las empresas norteamericanas, en general las de la edición sajona, tienen declaraciones de principio, declaraciones de valores, ¿no es cierto?, en las cuales está ocupando cada vez más un lugar más importante, ¿no es cierto?, la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de su actividad. ¿Okay? Creo que se lo he comentado en algún minuto, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuando yo estaba estudiando en Europa, ¿no es cierto?, qué sé yo, llegaron algunos tipos a vender maderas colombianas, ¿no es cierto?, maderas tropicales colombianas, ¿no es cierto?, que las vendían más barato, qué sé yo qué. Lo malo es que no estaban certificadas. Y las maderas no certificadas, ¿no es cierto?, en Europa valían nada, no, valían un 40% menos que aquellas que estaban certificadas. ¿Okay? O sea, Bolivia, ¿no es cierto?, tiene casi el monopolio, ¿no es cierto?, de la venta de maderas certificadas, maderas tropicales certificadas en el mundo, y tiene precio, y logra precios, ¿no es cierto?, que son incomparables con los que produce, con los precios que pueden obtener otros países, ¿no es cierto?, cuya producción no es sustentable o no está certificada, ¿no es cierto?, como sustentable. ¿Okay? Y eso, ¿no es cierto?, está produciendo, ¿no es cierto?, yo diría otro cambio importante, ¿no es cierto?, en las empresas. Hoy día ese cambio importante se le está llamando economía circular. ¿Ok? Y yo diría, ¿no es cierto?, que en realidad eso tiene un nombre mucho más antiguo, ¿no es cierto?, qué sé yo, en la década de los 70, ¿no es cierto?, esta cuestión se le llamó las empresas de circuito cerrado, como sistemas cerrados. La lógica detrás de eso, ¿no es cierto?, es que se logra la idea, ¿no es cierto?, de una empresa sistema cerrado. ¿Todos ustedes vieron teoría de sistema alguna vez o no? ¿Les suena la teoría de sistema? ¿Algo? ¿No nada? Hay un experimento muy simpático, ¿no es cierto?, que lo tengo en alguna parte, ¿no es cierto? Bueno, no me acuerdo muy bien. Pero mira, la idea, ¿no es cierto?, de una empresa sistema cerrado, ¿no es cierto?, es una empresa, ¿no es cierto?, que logra recircular todos los recursos que está utilizando. ¿Okay? Es un extremo, eso no ha ocurrido, ¿no es cierto? Es decir,
Yo me imagino que a lo mejor alguno de ustedes tuvo un insectario o tuvo que hacerlo cuando estuvo en el colegio. ¿Alguno de ustedes tuvo que hacer un insectario en el colegio o no? Yo no. ¿Tú, Víctor? No. ¿No nadie? ¿Nadie tuvo que hacerlo? Uy, vamos avanzando para atrásito. A ver, los que salieron hace unos 10 años atrás, ¿no es cierto?, del colegio, tuvieron que hacerlo. Un insectario, ¿no es cierto?, es una caja de vidrio, ¿no es cierto?, que sé yo, de material transparente, ¿no es cierto?, en que hay tierra, ¿okay? Un terrario, ¿no es cierto?, si quieren, en alguna parte le llaman terrario, donde, qué sé yo, hay plantitas, ¿no es cierto?, que sé yo, hay insectos, ¿no es cierto?, y qué sé yo, ¿no es cierto?, y en realidad es como una especie de pequeño ecosistema, ¿no es cierto?, metido dentro de una cajita. Y muy bonito, ¿no es cierto? Eso es un terrario, ¿no es cierto?, o insectario, ¿no es cierto?, como quieren llamarlo. Tiene insectos, ¿ok? Y está claro, ¿no es cierto?, ahí se reproduce un ciclo ambiental, ¿no es cierto?, completo, si quiere. Uno diría, eso está muy cerca, ¿no es cierto?, de ser un sistema cerrado, ¿ok? Porque, qué sé yo, porque los mismos desechos de los insectos son fertilizantes para la tierra, ¿no es cierto?, y que surgen las plantitas, y las plantitas, ¿no es cierto?, a su vez hacen fotosíntesis, y ahí empieza de nuevo todo el ciclo, ¿ok? El punto es que no es un sistema cerrado estrictamente. Un terrario, por muy hermético que sea, ¿no es cierto?, en realidad no deja de ser un sistema abierto, ¿no es cierto?, porque tiene, por ejemplo, acceso a la luz. La luz, ¿no es cierto?, es externa al sistema, ¿no es cierto?, y produce y genera, ¿no es cierto?, la fotosíntesis y a partir de ello todo el ciclo de vida, ¿ok? De hecho, es casi imposible que una cosa como esa sobreviva sin que tú le tengas que agregar otras cosas. Oxígeno, por ejemplo. Si la caja es hermética, ¿no es cierto?, esa cuestión no va a funcionar, por mucha fotosíntesis que se haga adentro. O que si yo, en fin, da lo mismo. Pero esa es un poco la lógica de la empresa, de lo que se está viendo en la empresa moderna. Una empresa, ¿no es cierto?, que recicla, ¿no es cierto?, todos sus procesos productivos, que reutiliza, ¿no es cierto?, todo aquello que en tiempos, a que no hace mucho tiempo, eran simplemente desechos, ¿ok? Que busca la manera de aprovechar, ¿no es cierto?, todos los excedentes, ¿no es cierto?, que se van generando, ¿no es cierto?, en un proceso productivo. Y de eso, ¿no es cierto?, hay desafortunadamente muchísimos ejemplos, pero muy poca tecnología respecto de eso. Ahí funciona mucho qué sé yo, la inspiración, la creatividad, ¿no es cierto?, y una serie de otras cosas más, ¿no es cierto?, para poder lograr, ¿no es cierto?, procesos productivos que sean evidentemente, ¿no es cierto?, menos impactantes, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Es bastante obvio, ¿no es cierto?, de lo que se trata eso, ¿no es cierto? Se trata, ¿no es cierto?, que en la medida en que una empresa logra producir de manera cerrada, ¿no es cierto?, está produciendo un impacto lo más neutro posible. Esa es la tendencia, yo diría, más moderna. En la actualidad, ¿no es cierto?, la mayor parte de las empresas están en esa. ¿Okay? Están buscando maneras, ¿no es cierto?, de ser cada vez más autosustentables, ¿no es cierto?, como una receta, si se quiere, ¿no es cierto?, para minimizar el impacto ambiental que puedan tener sus procesos de producción. ¿Okay? Ojo con eso, es una tendencia moderna, actual, ¿no es cierto? Y es, a ver, todos ustedes han visto qué sé yo, el caso de Golden Omega, ¿no es cierto? La empresa Golden Omega que está en lo que era la pesquera Coloso antes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Todos han ido para esos lados? ¿Sí? ¿Chanchitos? Europa, Sí, sí, sí. sí, Todos la sí. conocen, ¿no es cierto? Puta, es una pena estar en cuarentena, digamos, pero podríamos haberlo ido a visitar de repente, no sé, yo conozco a la gente de ahí, en fin. Bueno, de hecho esa empresa se instaló mientras yo era director de Corfo, ¿no es cierto? Yo logré traerlos para acá, para Arica, a esa empresa. Alguien, de nuevo, ¿no es cierto? Hay gente que me ama por eso y otra gente que me odia. Bueno, esta empresa, ¿no es cierto?, está aquí por diversas razones, ¿no es cierto? Pero una de las razones que ellos tenían, ¿no es cierto?, era justamente, ¿no es cierto?, detalles incluso que a uno podría parecerle como raro, ¿no es cierto?, si se quiere, que es el entorno natural donde opera. Entra por la vista, ¿ok? O sea, esa misma planta, ¿no es cierto?, instalada en un barrio industrial, no pegaba mucho. De nuevo, lo que estoy diciendo con esto, ¿no es cierto?, en gran medida la motivación de las empresas para comportarse de la manera que lo están haciendo, ¿no es cierto?, tiene que ver con el comportamiento de sus mercados, ¿ok? La gente está demandando, ¿no es cierto?, productos como eso. Bueno, no en todas partes, ¿ok? Eso es más o menos obvio. En algunos lugares, ¿no es cierto?,
La gente es bastante menos consciente del impacto ambiental del consumo, de tolerar ciertas cosas, ¿ok? A ver, un ejemplo, qué sé yo, el caso de las empresas automotrices. De nuevo, ¿no es cierto? El caso japonés, ¿no es cierto? Japón tiene las normas contra la contaminación más estrictas del mundo. Imagino que ustedes lo saben eso también. En Japón, ¿no es cierto? Qué sé yo, fíjate que el permiso de circulación, ¿no es cierto? No es más barato con el auto más antiguo, como ocurre aquí en Chile. El permiso de circulación, ¿no es cierto? En Chile, ¿no es cierto? Se calcula en función del valor de mercado del vehículo. O sea, si tú tienes una carraca vieja, ¿no es cierto? Que si yo un auto de los años 80, porque está algo, ¿no es cierto? Eso paga un mínimo como permiso de circulación. Si tú tienes un auto 0 kilómetros, ¿no es cierto? Ese permiso de circulación vale muy caro. ¿Está bien eso? Que el que tiene un auto caro pague un permiso de circulación caro. Bueno, en Japón es exactamente al revés, chanchitos. Exactamente al revés. Mientras más antiguo el auto, ¿no es cierto?, más caro es el permiso de circulación. Te están obligando a usar vehículos modernos, ¿no es cierto?, para empezar, pero además en buenas condiciones. En Japón, ¿no es cierto?, la revisión técnica, ¿no es cierto?, de un auto que sale de fábrica, ¿no es cierto?, te dura un año. Entre 2 y 3 años, ¿no es cierto?, tú tienes que hacer una revisión técnica al año. Mientras más antiguo el auto, tienes que hacer más revisiones técnicas al año. Un auto que tenga, qué sé yo, 6 años, 7 años, ¿no es cierto?, tiene que hacer una revisión técnica trimestral. Esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, si ustedes han visto autos japoneses, ¿no es cierto?, acá, bueno, acá llegan muchos los que llaman volante cambiado. Esa es la razón por la cual los autos que llegan de Japón acá, ¿no es cierto?, son tan impecables. Porque es muy caro tener un auto antiguo en Japón. Fantástico. Los autos japoneses contaminan nada. Japón es un país bastante limpio, qué sé yo, todo lo que tú quieras. Pero mira lo que está ocurriendo. Lo acabo de decir. Los autos, ¿no es cierto?, que ya no se usan en Japón, ¿no es cierto?, vienen a dar a Chile. Vienen a dar a los países latinoamericanos, a África y este tipo de lugares. Compramos basura. Compramos autos, ¿no es cierto?, que ya están fuera de norma, ¿no es cierto?, en Japón. Acá les cambian el volante, ¿no es cierto?, y que andan 20, 30 años más. ¿Te das cuenta? Algo que sería impensable en Japón, ¿no es cierto?, es perfectamente pensable acá. Es perfectamente viable acá en un país como Chile, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le quiere decir con esto? ¿No es cierto? En la práctica, ¿no es cierto? Cuidado, ¿no es cierto? Esto depende mucho de una cuestión de conciencia, ¿no es cierto?, ciudadana, de conciencia política, de una serie de cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que hacen que los países funcionen de una manera bastante distinta. Y probablemente eso dificulte la comprensión de lo que les estoy diciendo. Este tema es súper importante, ¿no es cierto?, en los países civilizados. En Chile, yo diría, es más bien adorno todavía. O sea, de hecho, ustedes mismos probablemente, ¿no es cierto?, les importa un pepino, ¿no es cierto?, comprar un producto chino, ¿no es cierto?, que no tenga ninguna certificación ambiental. ¿No es así? Si un producto es chino, ¿no es cierto?, lamento comunicarle, ¿no es cierto?, que el proceso productivo, ¿no es cierto?, muy probablemente sea fuertemente contaminante. Y ustedes, estudiantes de ingeniería ambiental, ¿no es cierto?, compran un producto, ¿no es cierto?, cuyo proceso productivo es contaminante, ¿no es cierto?, sin ningún cargo de conciencia. Qué feo lo que dije, ¿no? Estuvo fuerte lo que dije. Igual tiene razón. Igual, ¿no es cierto? Y probablemente yo mismo, ¿no es cierto? Yo mismo he comprado alguna vez, ¿no es cierto?, autos japoneses, ¿no es cierto?, con volante cambiado. ¿No sabes? Justamente porque están muy buenos. En fin, lo que les quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que aquí aparece esta otra tendencia, ¿no es cierto?, lo que se llama hoy día economía circular, ¿ok? Es una tendencia, ¿ok? Yo diría, aquí hay menos solidez desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto? La teoría en torno a este tipo de temas, ¿no es cierto?, yo diría es bastante más débil, ¿no es cierto?, que en otros, pero no deja de ser importante, ¿ok? O sea, hoy día, incluso a nivel de mercados internacionales, se valora muchísimo la sustentabilidad ambiental. Probablemente ustedes supieron que el año antepasado, Monsanto se vendió. Monsanto, ¿no es cierto?, es una compañía productora de semillas, ¿no es cierto?, que tiene muy mala fama, ¿no es cierto? Produce semillas, agroquímicos, producía semillas, agroquímicos, un montón de otras cosas más.
¿Por qué se vendió a Bayer? ¿A alguien se le ocurre por qué? Supongo que para tener un lavado de imagen o con respecto a eso, porque las demandas que tenían con respecto a al terrorismo ambiental eran muy altas. No sé ahí qué habrá pasado si eso se habrá vendido a Bayer o no. Sí, algo hay de eso. En realidad lo que pasaba, ¿no es cierto?, era que Monsanto tenía, era una mala palabra en el mundo entero. Monsanto era una mala palabra, era casi como decir, no sé, CAE en Chile, Crédito Canaval del Estado. Es como No, AFP en Chile, algo por el estilo. O decir Transantiago en Chile, ¿no es cierto? Parecido a eso, ¿no es cierto?, era hablar de Monsanto. ¿Okay? Mm. Ese es un caso, ¿no es cierto?, patente, ¿no es cierto?, de una empresa, ¿no es cierto?, cuya mala fama ambiental, ¿no es cierto?, simplemente terminó por destruirla. ¿Ok? Terminó por destruirla, así con todas sus letras. ¿Ok? La valoración de Monsanto en el mercado, ¿no es cierto?, era cualquier lecera. Y la compró Bayer, ¿no es cierto?, entre otras razones porque Bayer tiene una tradición bastante buena, ¿no es cierto?, en términos de temas ambientales. Mm. Mira, curioso, Monsanto, ¿no es cierto?, no cambió nada. ¿Okay? No cerró una planta, no despidió gente, no pasó nada de eso. ¿Okay? Simplemente se vendió a precio de huevo a Bayer. Porque Bayer tenía un nombre, desde el punto de vista ambiental, ¿no es cierto?, valioso, ¿no es cierto?, y Monsanto no. Entonces, el propio mercado, ¿no es cierto?, el propio mercado de capitales, ¿no es cierto?, se encargó, ¿no es cierto?, de desvalorizar la empresa Monsanto a tal punto, ¿no es cierto?, que hizo inevitable la absorción por otra. Tan grave como ese. Creo que alguna vez les conté, ¿no es cierto?, el caso, ¿no es cierto?, de BHP Billiton, ¿no es cierto?, que también me tocó verlo a mí directamente, por eso trato de contarle cosas que no sean ¿cómo se llama?, de texto, ¿no es cierto?, porque las cosas de texto, ¿no es cierto?, son cosas como lejanas. Esto me ocurrió a mí, en Iquique. Ocurrió, ¿no es cierto?, que BHP Billiton, ¿no es cierto?, fue acusada, ¿no es cierto?, en la Comisión Regional del Medio Ambiente por la destrucción de un bofedal. Todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es un bofedal? ¿Sí? Bueno, lo concreto, ¿no es cierto?, es que había una sanción, ¿no es cierto?, porque se había extraído más agua de la que se suponía que debía extraerse, qué sé yo, ¿no es cierto?, y el bofedal se había secado, ¿no es cierto?, qué sé yo. Yo era en ese tiempo, ¿no es cierto?, secretario ministerial de Planificación, que era parte del Comité Regional de Medio Ambiente. Aparecieron la plana mayor de BHP Billiton, ¿no es cierto?, Cerro Colorado, ¿no es cierto?, en Iquique, ¿no es cierto?, a conversar conmigo, como con todos los integrantes de la Comisión Regional de Medio Ambiente. A darme muchísimas explicaciones, qué sé yo, ¿no es cierto?, sobre este asunto, qué sé yo, ¿no es cierto?, mire, fíjese que en realidad lo que pasó es que BHP Billiton había comprado la empresa, ¿no es cierto?, que pertenecía a otra compañía minera, ¿no es cierto?, la había comprado hacía poco tiempo, y eso y el problema con el bofedal, ellos no lo sabían, así de corto, ¿ok? Pero que de hecho ellos estaban tomando medidas de mitigación, que si ellos estaban llevando más agua al bofedal, ¿no es cierto?, lo estaban regando, estaban haciendo un montón de cosas que eran importantes. Concreto, lo que ellos querían, ¿no es cierto?, era que no lo sancionaran. Entonces yo le decía, pero una de las primeras objeciones que yo dije, oye, pero la multa de eso, ¿no es cierto?, son 50 millones, ¿no es cierto?, para BHP Billiton 50 millones es un pelo en la cola, lo pagan con la caja chica, ¿cuál es el problema? ¿Para qué hacen atado? Paguen la multa y chao, y se acabó el problema. La respuesta me la dio uno de los gerentes de BHP Billiton. Me dijo, mira, no es tan fácil el problema. Ocurre, ¿no es cierto?, que si BHP Billiton, ¿no es cierto?, por una faena en Iquique, Chile, ¿no es cierto?, es sancionado por prácticas contrarias al medio ambiente, ¿no es cierto?, eso afecta a todo BHP Billiton. BHP Billiton es una empresa australiana, ¿no es cierto?, que tiene operaciones en Estados Unidos, un montón de otras partes más, ¿no es cierto?, y además transa en las más importantes bolsas de comercio, ¿no es cierto?, sus títulos. Entonces me decía, mira, basta con que esto se sepa en el mercado, ¿no es cierto?, y resulta, ¿no es cierto?, que BHP Billiton Internacional tiene que informarlo, ¿no es cierto?, como un hecho esencial dentro de sus estados financieros. Y eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros podemos perder hasta un 5% del valor en bolsa de la empresa. Y eso significa perder, ¿no es cierto?, cada punto porcentual de pérdida de valor de la empresa, ¿no es cierto?, representaba algo así como $1.000 millones. Evidentemente, lo importante no era la multa.
Lo importante, ¿no es cierto?, era el juicio del mercado. El mercado no perdona. Y golpea donde más duele, en el valor de las empresas. ¿Ok? Eso es un poco, ¿no es cierto?, la tendencia. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, BHP Billiton, ¿no es cierto?, no es que sea una gente muy buena, ¿no es cierto?, que sé yo, muy consciente del medio ambiente, que sé yo qué, ¿no es cierto?, simplemente internalizó, ¿no es cierto?, las exigencias modernas, ¿no es cierto?, de lo que significa la cuestión ambiental. ¿Ok? Ojo con esto. Esto es una tendencia sumamente fuerte, ¿no es cierto?, y la vamos a dar una vueltecita, ¿no es cierto?, es decir, más adelante. Lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto, chanchitos? En realidad ya no, porque ya estamos en la hora, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver ahora, a partir de la próxima clase, ¿no es cierto?, es que vamos a ver con un poquito más de detalle, vamos a hacer un pequeño zoom, ¿no es cierto?, algunas de estas cuestiones que hemos mencionado acá. Una de las cuestiones que vamos a ver con más detalle, ¿no es cierto?, es la cuestión tecnológica, ¿ok? Una especie de introducción a los negocios tecnológicos, si se quiere, ¿no es cierto? De nuevo, reitero, porque es un tema que no lo podemos evitar, ¿no es cierto? Y un segundo tema, ¿no es cierto?, que vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿no es cierto?, es la cuestión de negocios ambientales, ¿ok? Aquí hay algunos papers, ¿no es cierto?, que yo creo que se los voy a subir, ¿no es cierto?, para que ustedes los lean, ¿no es cierto?, que son bien antiguos, ¿no es cierto? Hay un trabajo, ¿no es cierto?, de, o sea, el alemán el Alzheimer, ¿no es cierto?, Bistol, algo así, ¿no es cierto?, que se publicó hace unos 20 años atrás, ¿no es cierto?, 20 años atrás, ¿no es cierto?, que acuñó el concepto de capitalismo natural. Un trabajo muy relevante, ¿no es cierto?, y que muestra algunas tendencias, ¿no es cierto?, en los negocios, que son cuestiones que ustedes deberían internalizar. Ahora, ya. Por cierto, eso trae herencia, ¿no es cierto?, es uno de los trabajos más influyentes que hay en la literatura sobre medio ambiente, ¿no es cierto?, junto con el informe Brundtland y otras cosas más, ¿no es cierto?, y refleja una tendencia. A ver, cuidado con esto, ¿no es cierto?, la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, creo que esto lo comentamos en clase en algún minuto, ¿no es cierto?, no tiene un cuerpo teórico más o menos unánime, ¿ok? Hay tendencias. Si se quiere, ¿no es cierto?, la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, si se quiere, en las economías capitalistas, ¿no es cierto?, se ha visto como una precaución, como un cuidado, como una consideración empresarial, ¿ok? Pero así como hay ambientalistas y qué sé yo, ¿no es cierto?, hay una especie continua hasta el ecologismo profundo, si se quiere, ¿ok? El ecologismo profundo, ¿no es cierto?, es una cuestión mucho más de principios, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de capitalismo natural, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una tendencia que es muy para empresas, si se quiere, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, de que ahí encontramos tendencias, ¿no es cierto?, que son negocios en la práctica. ¿Cómo convierte, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, las restricciones ambientales en una oportunidad de negocio, ¿ok? Digamos, la cuestión ambiental entra en el circuito, ¿no es cierto?, de la rentabilidad de las empresas, y no al revés. Desde el punto de vista ecológico profundo, ¿no es cierto?, yo diría que la cuestión está al revés. Digamos, ¿cómo preservas, ¿no es cierto?, el medio ambiente como una condición inicial, ¿no es cierto?, para desarrollar alguna actividad, si es que desarrollas alguna. ¿Ok? Es una cuestión mucho más de principios, si quieren, ¿no es cierto?, las tendencias que podrían haber. Yo en eso, ¿no es cierto?, no me pronuncio, ¿ok? Yo creo que aquí actuamos bajo las restricciones del curso, ¿ok? Aquí lo que estamos diciendo es que estamos viendo un curso de Administración y Economía Ambiental, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, este es un curso de Economía, ¿no es cierto?, con contenidos ambientales ecológicos. No es un curso de Ecología, ¿no es cierto?, con contenidos económicos, ¿ok? Bien. Creo que por ahí debería ir el tema, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a ver un poco esa tendencia, si se quiere, esa lógica, ¿no es cierto?, que es la incorporación de los contenidos ambientales en las actividades de negocios. Va por ahí el asunto, ¿ok? Bueno, si ustedes dicen, miren, no sabe qué, ¿no es cierto?, nosotros no queremos nada que ver con las economías de mercado, algo por el estilo, ¿no es cierto?, tal vez podríamos cambiar el giro, digamos, pero no es la intención inicialmente, ¿ok? Eso. Lo que vamos a ver entonces, vamos a ver con un poco más de detalle, ¿no es cierto?, esas dos líneas. Uno, una introducción a los negocios tecnológicos, y dos, ¿no es cierto?, la incorporación de los criterios ambientales en el desarrollo de los negocios. ¿Ok? ¿Estamos chanchitos? Pero eso va a ser para la próxima clase.
¿Dudas, inquietudes, alcances? No, profesor. ¿Todo tranquilo? ¿Todo? A ver, lo que